Hola queridos amigos de Sagitario, bienvenidos a la Elía Astral Tarot para mejorar tu vida. Bueno, hoy estoy como un poquito enferma de la garganta, por favor, les pido comprensión. Bueno, vamos a ver qué mensaje hay para ustedes el día de hoy. Y nos dice el Arcángel Ariel. Eres guiado hacia una mayor plenitud. Enfoca tu energía en donde recibas mayor felicidad. Disfruta de poder moverte, de realizar y de conectar acciones para tu mayor beneficio. Yo te guiaré hacia ese futuro de realización y plenitud que deseas. Ya estás recibiendo la ayuda que pediste. Mira que este es un mensaje bien importante y te están diciendo en este momento que todo lo que tú has pedido realmente te está llevando hacia esa felicidad y lo estás recibiendo. Quiero que en este momento escribas y decretes en los comentarios lo siguiente: me muevo hacia mi mayor felicidad, ¿sí? Porque cuando tú comienzas a hacer estos decretos o estas afirmaciones día a día, cosas se mueven en el plano astral y se ven reflejadas como en este plano físico y material. Bueno, vamos a hacer esta lectura. Es general, toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Suscríbete para que apoyes nuestro refugio de animalitos. Y si quieres una lectura privada conmigo, con mucho gusto en el primer comentario está mi contacto y en la descripción. Separa con tiempo tu lectura porque mi agenda se llena muy rápido. Esta lectura tiene 3 partes. La primera tiene que ver con energía en general, lo que nos habla el oráculo de los ángeles. Luego vamos a ver economía y luego amor. Bueno, en cuanto a energía, me dice: tienes tus ideas muy claras, eres una persona un poco desconfiada, no eres muy creyente de los sentimientos de las personas. O sea, te está diciendo respecto a energía, ¿te gusta o en los próximos días o estás con la energía de creer más como en las palabras, ¿no? En las acciones, perdón, en lo que realmente la gente te demuestre, más que en lo que las personas como que te puedan decir. Y bueno, esto a veces, digamos, sucede cuando te han hecho como muchas promesas y solo se han quedado como allí, ¿no? O como que los actos son contrarios a lo que realmente te dicen. Por otro lado, el ángel de la enfermedad me dice que en cuanto a energía, podrías estar presentando decaimientos de salud, depresiones y resfriados. Esto me habla de cuidar mucho como la parte de salud, de cuerpo físico. Quizá mejorar la alimentación o ver cómo subes tus defensas un poco, ¿no? También tu estado emocional. Me dice esencia de lavanda. Te conviene muchísimo para relajarte y para armonizarte. Mucha lavanda. Bueno, eso en cuanto a energía en general. Pasamos a la economía. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Veamos números de la suerte para ti estos días. El número 21, número 42, número 62. ¿Ok? Y veamos qué se podría estar viniendo en los próximos días para economía. Bueno, algunos de ustedes tienen como en mente un tema de un viaje, una visa, un movimiento, o sea, como un desplazamiento físico, ¿sí? Porque aquí me aparece la carta del carro. Tú estás esperando buenas noticias al respecto y realmente sí se te van a dar. También es una carta que me habla que esto representa una victoria, ¿no? El poder movilizarte, el poder cambiar de país, de ciudad, de trabajo, es movimiento. Puede ser también una reubicación laboral. Esto no ha sido gratis, mira que esto es un logro, o sea, eso quiere decir que tú realmente has estado trabajando mucho y que esto es como producto de todo un esfuerzo que tú has ido dando poco a poco. También me dice que vas a estar como recibiendo la ayuda o un dinero o un regalo que te servirá muchísimo para este logro, para este carro, para este viaje,
para esta reubicación, para esta mudanza. Acéptalo. Mira que realmente es como el equilibrio del universo. De hecho, aquí está Libra, ¿no? Y nos habla de eso, ¿no? Del balance energético. Entonces veo que te llega un regalo, un dinero inesperado, una ayuda inesperada, ese viaje que has estado pensando o esas noticias relacionadas con una visa. También me dice que la visa o el viaje no necesariamente tiene que ser tuyo. También podría ser de una persona o familiar cercano o de una pareja. Me dice que tienes muchas expectativas porque piensas que este viaje o esta reubicación laboral te va a ayudar a solucionar un problema como económico, ¿sí? Unas dificultades bien marcadas que tienen algunas familias incluso, y que han estado como muy preocupados, realmente tienen como muchas expectativas en esto y pues me alegra porque de verdad se les va a dar. Bueno, pasamos en este momento al plano de lo sentimental. Te invitamos a suscribirte, a activar la campanita. Iniciales importantes estos días: la letra M o W, la letra D, la letra V grande, ¿sí? La A, esta ya está, la M o W, y la letra S. Puede ser inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes estos días en el amor: Libra, Sagitario, en ese caso guíense por su ascendente o su Venus, Acuario, Aries y Escorpio. Bueno, veamos a ver con Rider White qué nos dice. Si quieres una lectura donde se separen conexiones y solteros, puedes ir al especial amor de viernes y sábados. Bueno, yo sé que en algunos decks o mazos esta carta podría ser un triángulo amoroso. Sin embargo, pienso que en este caso nos habla más es del distanciamiento, ¿no? Del contacto cero que hay en algunas relaciones. Y es un contacto cero bien marcado y que está haciéndole daño a todo el mundo. Sí, no sé cuál sea el motivo, no me aparece aquí. Lógicamente para cada relación pues será uno diferente. Pero lo positivo es que sale la carta de la rueda de la fortuna. Esto me habla de una situación que gira en 180 grados a favor tuyo. Sí, esto es un cambio para bien. O sea que probablemente en los próximos días esta persona con quien tengas un contacto cero se va a contactar contigo. Sí, este es el distanciamiento. Y no es cualquier distanciamiento, es un distanciamiento de esos que duele realmente pues muchísimo, ¿sí? Es la ausencia. Sí, es una persona que realmente en este momento digamos, está sintiendo como el vacío y yo sé que tú también. Entonces, quiero que te llenes de esperanza porque la rueda de la fortuna aparece justo al lado de esto para cambiarlo todo. Tenemos acá este arcano mayor que es la suma sacerdotisa, ¿sí? Y esta carta es bien importante, ¿no? Porque es una carta de actuar con sentido común, con mucha sabiduría. Nos habla acerca de cuando esta persona nos busque, pues no actuar desde la impulsividad, más bien ser bastante estrategas. ¿Qué es lo que nosotros queremos obtener? Regresar, pero hacerlo desde la sabiduría o terminar y cerrar el ciclo bien. La carta de la emperatriz me dice que esta persona te desea mucho y que también lógicamente en este momento tú vas a estar como en la capacidad de decir realmente qué pasa o qué no sucede con esta relación. Yo veo que esta persona viene con una propuesta como de matrimonio muy rápido, irse a vivir muy rápido, arreglar las cosas muy rápido. A mi juicio, o sea, en lo que a mí respecta, yo llevaría un poco más lento esta reconciliación, ¿sí? Porque a veces del afán no queda sino el cansancio. Hay muchas cosas que hablar. Este es el mundo interior. Ver qué es ese mundo interior que se debe mejorar como pareja
para que las cosas fluyan de una mejor manera. Sí, pero yo veo aquí que alguien regresa y regresa porque te extraña. Bueno, veamos qué nos dice el oráculo. Y nos dice en este momento: no tengas miedo de cantar. Cantar es expresar lo que llevas adentro, ¿no? No tengas miedo de hablar, de expresar este mundo interior de la suma sacerdotisa. Quiero que ya mismo vayas que te quedes aquí en la meditación para traer amor, prosperidad y abundancia, y luego vayas a tu ascendente. Si no le conoces, quiero que vayas a Leo. De ambas lecturas, toma lo que resuena. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dejarnos un like y un comentario, separar con tiempo tu lectura, y gracias de parte de nuestros peluditos. Bendigo la vida de la persona que está escuchando este audio hasta el final. Bendigo cada paso que vaya a dar, cada minuto, cada hora, cada segundo. Decreto que será en abundancia, en bendición, en prosperidad, en crecimiento en cada área de su vida. Limpiamos en este momento con un rayo violeta cada célula, cada parte de su energía, y decretamos que todo fluye para bien, que todo fluye para mejor, que todos los días la persona que nos está escuchando encuentra mejores posibilidades, tanto en la salud, en el dinero, en la familia, en sus relaciones interpersonales. Decretamos en este momento que la abundancia, que la felicidad, que la paz, que el amor, que la armonía le acompañan siempre. Además, decretamos que todos los sueños que esa persona ponga en este momento en manos del universo y tengan buenas intenciones, siempre respeten el libre albedrío, se harán realidad. Decretamos en este momento que hay una protección especial de los arcángeles, de los ángeles, en especial del arcángel San Miguel, sobre quien nos está escuchando y sobre todas las personas que ama y que le aman. Decretamos que el arcángel Metatrón organiza energéticamente cada parte de su ser. Te invitamos a compartir este video, darle like y dejarnos un comentario. Bendiciones.